join with computer. Okay, good morning, good afternoon. This is Tatiana Mahoney, and with me is Ginny Infante, and we are from the FACE, which is Family and Community Engagement. And we are here to officiate the elections for Family Council. Buen día, estoy aquí con Ginny Infante del Departamento de Participación Familiar y Comunitaria, y es para poder oficiar las elecciones del Consejo de Familia. I'm going to share my screen and so that we can get started. We are, as I said, we're going to do the Family Council elections following by the reinstatement of a Wellness Committee with some information from the Wellness Committee, as well as a presentation from PSW, which is our after-school program partner for middle school. Además de nosotros hacerla oficial, el Consejo de Familia, los oficiales del Consejo de Familia, vamos a tener el restablecimiento del Comité de Bienestar y información sobre lo que van a ofrecer, más una presentación del programa después de la escuela intermedia que se llama PSW. Okay, so it's important for us to participate in the school. We're a leadership school. So let's start with the definition of leader. And I really like the one from Brené Brown, who's a guru on leadership. And if you haven't seen her TED Talks or her Netflix, I totally recommend it. So she says definition of leader is anyone who takes responsibility for finding the potential in people and processes and has the courage to develop that potential. In essence, it's communication, trust, allow for team opportunities, and achieving together. Bueno, nosotros somos una escuela de liderazgo y entonces voy a empezar con la definición del líder y me encanta esta de esta experta Brené Brown, que si no ha visto sus ofrecimientos sobre liderazgo en TED Talks o en Netflix, se los recomiendo que los vean con sus hijos. Ella dice, el líder es cualquiera que asuma la responsabilidad de encontrar el potencial en personas y procesos y tenga la valentía para desarrollar ese potencial. En sí es comunicación, confianza, permitir oportunidades de trabajo en equipo y lograr todo juntos. Como ustedes saben, as you know, we had a lot of our leadership team left because they graduated last year. And then we also had a loss from our president, who was Altagracia Zorrilla, who passed away. And so even though they left, the school community is strong and parents just took on the leadership positions and they had the courage to serve our community, very community focused, consider all the things that we're missing in the community and started working. So thanks to our leaders, we were able to serve 152 families. Since COVID started, they received food and essential items as well as backpacks. We did 4 distributions. We had 50 families who received grab-and-go meals on every Monday. And that is just a regular number of families who have participated. But as always, anybody from the school community can participate in the grab-and-go meals at the school every Monday from 1 to 4. The 204 school building. We had 37 families that we were aware that had COVID and received COVID relief packages. We had 30 families who received toys and 16 families who received desks and 16 families who received Thanksgiving packages. So this is just an idea of the work that our committee, that you will be reaffirming today, or if you're running for the committee leaders for the Family Council, they have been hands-on in making this happen.
Como ustedes saben, muchos de nuestros líderes del Consejo de Familia se fueron ya porque sus hijos terminaron la escuela, se graduaron de 12 de grado y o si no, porque lamentablemente nuestra presidente Altagracia Zorrilla falleció en el verano. Más sin embargo, los padres de nuestra comunidad son muy activos y agradecemos mucho por toda la ayuda que han ofrecido. Se pusieron manos a la obra y muchos de las familias que están, las madres que están postulándose, que quieren correr para el Consejo de Familia, han estado haciendo esta labor desde marzo. Gracias a ellos que se pusieron en manos a la obra, hemos podido servir a 152 familias que recibieron paquetes de comida o productos esenciales, al igual que mochilas. Hicimos 4 entregas. También dimos cada lunes nuestra escuela de la 204 está abierta para entregar comidas preparadas a los estudiantes y es para toda la semana. Se llama Grab and Go Meals y la escuela está abierta de 1 a 4. 37 familias que supimos padecieron de COVID recibieron paquetes de ayuda. 30 familias recibieron juguetes, 16 familias recibieron pupitres y 16 familias también recibieron paquetes de acción de gracias para que pudieran celebrar bien con sus familias. En sí, the mission of Family Council, just a reminder, is to promote higher literacy rates among students, increase rates of access to secondary education among young people, increase attendance rates among students, and reduce dropout rates among young people. So we believe that if the family is doing well, then the child will be able to do well, and we are here to support the whole family. La misión del Consejo es promover las tasas más altas de alfabetización entre los estudiantes, aumentar las tasas de acceso a la educación universitaria entre los jóvenes, aumentar las tasas de asistencia entre los estudiantes y disminuir la tasa de deserción escolar entre los jóvenes. En sí, nosotros creemos que si la familia está bien, los niños también van a estar y van a poder estudiar. Así que es muy importante el apoyo de los padres y la participación. So we want to thank our leaders, and I want to highlight right now our main leader is Jocelyn Almonte, and she is our representative before the school leadership team. Jocelyn, if you want to say a few words or just so people can know you. Yes, hi, thank you so much. I am so sorry. I'm actually on the way home from an appointment. As you can see, my mask on. But again, it's a privilege to just be part of the Inwood family and also just be a bridge for parents and the leadership team. Buenas, soy Jocelyn Almonte. Perdóneme, estoy afuera, por eso tengo mi máscara, pero quise darle la bienvenida a todo el mundo y dejarles saber que ha sido un privilegio ser parte de la comunidad de Inwood y también ser puente para los padres y el equipo de liderazgo. La voz de nosotros es una de las más importantes, aparte de los estudiantes, y estoy bien agradecida por el trabajo que hace Inwood y nosotros como un equipo. Thank you. Thank you, Jocelyn. So, Jocelyn, sus niños ya están para graduarse, así que esa oportunidad de servir como puente para el representante ante la Junta Directiva estará abierto el próximo año. So I just want to make you aware that Jocelyn's kids are graduating this year. She has triplets, and we're very thankful for all the work she has done. But that space will be available next school year when she moves on to college. So if anybody is interested in being that bridge, please let me know. Okay, so now we're going to move for the officers we have for president. Right now running is Carmen Pichardo, and we went over all this
requirements of being a president, and since we went over again before, I'm not going to read it, but I'm going to let Carmen talk about it. Bueno, ahorita para que está corriendo para presidente es Carmen Pichardo. Como ustedes ven, nosotros ya hemos hecho presentaciones sobre estos cargos y por esta razón no voy a leer, pero lo mantengo aquí presente. Entonces, voy a dar el tiempo a Carmen para que hable algo sobre lo que ha hecho por nuestra escuela. Buenos días o buenas tardes ya a todos. Bueno, yo lo que le doy la bienvenida a todos los padres por estar aquí y dando el soporte que necesitamos hoy. Quería compartir, nada, yo estoy ayudando en el chat, estoy compartiendo todas las clases que puedo obtener por vía de organizaciones que pueden ayudar a los padres y mantenerlo interactuando, ya sea hablando con personas y aprendiendo para en lo que estamos en el tiempo de pandemia o en las casas, estemos enriqueciéndonos con algo de aprendizaje y podamos ayudar a nuestros hijos. También estamos planificando abrir otro curso que será muy importante para todos los padres y le exhorto que se animen y tomen este curso porque ya yo lo he tomado 2 veces y me siento bien enriquecida con este curso porque da muchas ideas y de muchas cosas que nosotros hacemos inocentemente, pero que en verdad son cosas que debemos de aprender para poder mejorar. Le doy las gracias por aceptarme en este cargo de presidente y nada, vamos a dar lo mejor de nosotros. Y le doy las gracias a Tatiana porque siempre está ahí y a Inward Academy porque nunca me había involucrado tanto en una escuela, pero no me canso de decirlo, pero Tatiana fue la que me dio como, qué sé yo, ella siempre atrás de uno, buscando la forma, ya sea con una invitación o ya sea lo que sí es que aquí estoy para ustedes, en lo que pueda ayudar. Thank you, Carmen. So I just want to talk a little bit about Carmen. Carmen, the way that we connect a lot with parents is through WhatsApp groups. And so it all started with Altagracia, who started the group for Together We Can, which is special education, and to offer a lot of resources. And Carmen just took over and helped a lot with that chat, and then started another one for when she realized that there were issues with finances in our families. Then there was another one that we call Money on Mondays, just because we were giving out a lot of things on Mondays. And then we she was just pioneering other things with making bridges with Children's Aid Society, so families could have workshops that were available through Children's Aid. So we made a good partnership. We share our resources with them financially, and they share our resources in terms of classes. So she has been encouraging and bringing resources to her school, and she shares that all in the chats on WhatsApp. So quiero reenfatizar, Carmen ha sido increíble en nuestra comunidad, ya que no solamente participó en repartir los productos esenciales que teníamos, sino que también en compartirlos lo pudimos compartir con Children's Aid, y ella hizo un puente con Children's Aid, cosa de que nuestras familias tuvieran talleres que pudieran participar en Children's Aid, ya sea de inglés o muchos otros, y ahora está trayendo este otro taller. Ella también tomó
riendas al conjunto de Juntos Podemos y luego en el foro que se llama Dinero los lunes, porque era cuando estábamos repartiendo las cosas los lunes, de empresas y pequeñas empresas y de finanzas. Ella, al igual que otra mamá, Patricia Estrella, muy activas en esto. Y ya le digo, dirigiendo, porque no solo ellas, sino que viene un equipo detrás de ellas que están haciendo todo esto posible para nuestras familias. Okay, so any questions about this, about being president or anything? And right now I'm opening up. Does anybody want to also run for president besides Carmen? So I'm going to stop sharing. Is there anybody who also wants to run for president? Right now we only have Carmen running for president. En este momento solo tenemos a Carmen que está corriendo para presidente. Quiero abrir el ahora para saber si hay alguien más que quiere correr como presidente. Okay, so going once, going twice, going 3 times. Vamos a la 1, vamos a las 2, vamos a las 3. Si tiene algo que decir, por favor, quítese de mudo. Y si no, seguimos con las elecciones y al final se hace el voto. Okay, so we're closing that for nominations. Cerramos las nominaciones y solo tenemos a Carmen. Okay, entonces sigo con secretaria. So the secretary right now, like I said before, we have the one who is running for secretary is Rina. Rina, the same thing, has been active in the chats and has always come up with ideas for us of how to make things better and has participated and sharing. So she wants to run for secretary. And so the main function of the secretary is to help Carmen once we elect her as president, and to make sure that all communication is shared and families are encouraged, and any information is passed on as well to to Jocelyn, so that Jocelyn is aware of all the information that is happening from all the committees. Nuestra secretaria que está corriendo es Rina de la Cruz. Ella también estaría ayudando a Carmen si es que las elegimos como presidente, y entonces estaría dando la información no solamente a los padres, la información que tenemos que compartir, sino también se encargaría de compartir la información a Jocelyn, la cual ya hablamos, Jocelyn, que está haciendo el puente hasta la junta directiva, cosa que la junta directiva tenga toda la información que tenga un buen pulso en lo que los padres necesitan, las familias necesitan. So, Rina, you want to say a few things? ¿Quieres decir algo, Rina? Buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir con todos ustedes, poder ayudar a la escuela, que he sido una de las más grandes beneficiadas. En todos los sentidos. Y quiero colaborar. Quiero unirme a la labor de Carmen, a la labor de Tatiana, y poder ayudar a Carmen en cuanto sea de información, todo lo que se aproveche tanto para nuestros hijos como para la comunidad, como para los padres y hasta la misma escuela. Okay, thank you, Rina. So basically, you know, she will do her best to share all the information, not just among families, but also among Jocelyn, and to benefit the school community and the community at large. And I just want to make sure that for those families who may think, well, would she be able to present everything in English as well? Have no fear, because they're not alone. We're a big team and I'm always present. And if there is any need for information in English, you will get everything in English. We will make sure that all our community is well served. So
by all means, all the information that you send to Rena, will be able to make sure that you are well served. Okay, now I'm going to stop sharing, and I'm gonna ask if anybody else wants to run for secretary. You can do it as a team if anybody else wants to run, or if, we only have one president, but for secretaries, we can have two if you guys want to. So let me know if you want to run for, nominate yourself. En este momento estamos abriendo ahora nominaciones. Si hay alguien más que quiere ser secretaria y unirse a RINA, pueden haber 2 personas de secretarias, porque entre más comunicación mejor. Así que si hay alguien más que quiere unirse a RINA, y si no, cerramos las nominaciones. So as before, just unmute yourself if you want to team up with Rena, and then just let us know that you want to serve in this capacity. And como les dije antes, lo único que tiene que hacer es quitarse el micrófono y decir yo también quiero ser de secretaria y colaborar. Y si no, pues está solo Rina. So, dice alguien que si estas elecciones son para este año o el que viene. Es este año. This is for this school year. Like I said, we took over, a lot of this team took over from the beginning. This is just to formalize a lot of the things. We were not able to hold elections because there were just too many things that we were doing already, serving the school community, and so many changes that we had to take care of. So I know it's sort of late, but I just want to make sure that we still had to formalize it. So una buena pregunta, si esta elección es para este año o el año próximo. Es para este año, y la razón que no la pudimos hacer antes fue porque teníamos demasiadas cosas que teníamos que enfocarnos primero con los estudiantes, con los cambios de las escuelas, abrir, no abrir, todas estas cosas, pero es más que todo para hacerlo oficial, porque ya les digo, muchos de los padres han estado funcionando como líderes aún sin tener el título. Hello? Yes, Michelle. Okay, hi, this is Michelle Lujan. How are you? Yeah, I was under the impression that, I mean, because being that we're almost in February, March, April, May, and the school year is almost finishing, that this was for next year. But so like you mentioned, that the whole school was running just with what, like a lot of times I'm never included in what's going on in like the parent coordination or anything. Maybe I missed an email or whatever, but I try to make as many meetings, you know, when I see these webcams, but being that I felt like there was not, like, I never received anything about this or about what was going on. So I just wanted to make sure it was for next year. Next year I will not be, I mean, it's for this year. This year is already over. And I guess being that I never received any notice in regards to taking, you know, being part of the community or anything, I guess it won't be fair if I do join now the committee because it's late in the year. So I will let the whole whatever's going on continue, and I'll just continue to try to be part of IAL the way I do, try to meet the meetings, go online, go on as many, whatever emails I get, I participate in, but there's a lot that I see I haven't been involved, like the grab and go meals. That one I did, but the ones like I saw pictures, but or maybe it was just sent to different people. So I'm not sure what's going on. But Okay. I just wanted to find out if it's this year. So it is for this year, but like I said, it's fine. I will just continue to participate and give whatever, you know, collaboration I can with IAL. As far as that, I knew there was, I don't know what was going on. So I'm glad you cleared it up. So it's for this year. And like I said, next year I'll be gone. So So Michelle, you can totally run if you want to run for secretary. No, it's fine. I just did it. I wasn't just aware of what was, I thought it was for next year that we were just listening to what's going on. And again, because I didn't think there was a parent association going on due to the pandemic. Or if there was, I was never sent a WhatsApp
invitation or anything that you've been talking about. So I feel like I was excluded. I'm not sure if other parents were too, but that's fine. So sorry about that. Not sure how that happened, but definitely we'll make sure that you're in all the WhatsApp groups. Yeah, I never had a WhatsApp group, not even about the IEP. My son also has an IEP, which I would have definitely benefited from any of those meetings, but I don't know, I guess I had to sign up, which I was never told. Okay, so sorry again that you were not aware. Usually we send out those specific targeted to certain groups, and I'm not sure how that got lost. Really apologize for that. But yes, any family member, and this is recorded, any family member who has not taken part in the WhatsApp groups or has not taken part of the benefited from the things that we have offered, by all means, reach out to me and I'll make sure that you are well connected. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Una buena anotación de Ms. Lujan, que dice que no estaba conectada con todos estos programas y se siente triste de que no pudo participar porque le gusta participar. Entonces, lo mismo, si alguien de ustedes no ha estado participando y quiere participar y no tiene toda la información, no le ha llegado toda la información, por favor, comuníquese conmigo porque queremos que todos los padres estén bien conectados y estén beneficiando y participando para ayudar a nuestra comunidad. All right, so we're going to move on to Treasure, and I'm going to share my screen again, and that is, I spoke with Wanda Mora, who has been doing a lot of the job of a treasurer. We talked about Title I because Title I is the finances that the school has from the federal government to share with families who are struggling. And so, but as I spoke with Wanda, she had so many great ideas for fundraising that it really her title would be of treasurer just because of how the amazing ways that she has already brought in funds for the school. In the past, we really had not raised funds just because we don't want to be a burden to families, but you know, she has so many ideas and has already raised funds for our school. So it's really, this is a better fit for treasurer. And once you see in the Google form, you will see she raised $1,000 in essence, because we had a $500 if she were to raise, we will have a $500 match. So we were able to raise for a school community $1,000 of funds that could not be used for Title I. And have already benefited families. So I just want to say thank you to Wanda. And again, we have gone over this, you know, what the treasurer would do. And again, everybody will have to report to Jocelyn so that she has all the information for the leadership team of the school. En sí quiero darle las gracias a Wanda, que ha hecho el trabajo de tesorera aún sin pensarlo, porque en sí el trabajo es de levantar fondos, de ver las necesidades y ella lo ha estado haciendo. Ella ya levantó $1,000 al comienzo para nuestras familias y ya familias han estado beneficiando de esos fondos. Entonces, en sí, al principio hablábamos de supervisar el título 1 y en sí lo estaría haciendo, pero más que todo, como tiene estas ideas de levantar fondos, entonces en sí encaja más con tesorera. So I'm going to give a little bit of time to Wanda. Are you here, Wanda, to talk about it? Yes, I'm here. Oh, parece ser que tenemos problema con el audio. I'm going to stop sharing my screen. And Wanda, ¿estás por aquí, Wanda? Oh, parece ser que Wanda tiene...
I am very happy to be part of the school. Two kids. So sorry, Wanda. We're having connection issues, like we can't hear you. It's more like the audio is not coming through clearly. No, qué pena, no está entrando el audio claramente. So, Wanda, if you can leave and then come back, and then we'll move to the other one. Can you hear me now? Yeah, so sorry about that. That's things that we have to deal with now with internet issues. Okay, so I'm gonna move on, and then we're gonna have again Wanda again once we can help the issue with the audio. But if you also would like to, if you think that you're great at raising funds, again, we're seeing a great need in our school community, families who cannot pay their bills, electricity bills, you know, and you would like to team up to raise funds, and, you know, by all means, you can be part of the committee. En cuanto al tesorero, qué pena no pudimos tener el audio de Wanda, esperamos volverla a ver, ella está tratando de salir y volver a entrar, pero si usted es una persona que multiplica y es buenísima en levantar fondos, de todas formas puede ser parte del comité o correr también de tesorera, así que I'm opening here for nominees. So going once, we're going to nominees, another nominee for treasurer, once, twice, 3 times. Entonces estamos abriendo ahora para los, el tesorero. Si usted se quiere nominar, lo mismo, quítese de mudo de su micrófono. Vamos a la 1, vamos a las 2, vamos a las 3. Okay, so I'm going to have now Wanda try to come back in. So if Wanda can have a few more minutes, let me see if she was able to get through. Wanda, were you able, Wanda, ¿pudiste con el audio te puedes quitar el de mudo? Creo que sí. Ah, Creo que sí. Okay. Se oye igual. Se oye todavía mal. Good afternoon, everyone. My name is Wanda Mora, and I am very happy to be part of this. My whole entire family in school and group of parents that wants the. Todavía. No, you're good. You're good. Okay, so I was saying that I'm very happy to be part of this group of parents that are serving as a bridge to other parents for the best of our community, our children, our school, and I will do my best to help as much as we can to support and to help out with any needs that we can assist with. So, buenas tardes, mi nombre es Wanda Mora, estoy muy contenta de ser parte de este bello grupo de padres que se han juntado para lo mejor, dar lo mejor para la escuela, la comunidad y los niños. Voy a dar todo lo que pueda para seguir ayudando.
tengo 2 niños en la escuela, más toda mi familia está también en la escuela y estamos muy orgullosos de ser parte y de todo su progreso en la escuela. Wanda, thank you. All right, so now we're going to move on. I'm going to share my screen again. And again, we still would like to get overseen with a committee for Title I. And the role of the committee members includes providing feedback, posing questions, and expressing ideas to advance partnerships and strengthen services within IAL. Members collaborate to develop recommendations, which are incorporated into an annual committee report to the Family Council. El papel de los miembros del comité de título 1 incluye proporcionar comentarios, formular preguntas y expresar ideas para promover las asociaciones y fortalecer los servicios dentro de la escuela. Los miembros colaboran para desarrollar recomendaciones que se incorporan en un informe anual del comité del Consejo de Familia. So, for this now, for the committee members, we can have a committee as big as you know, it doesn't matter. It all needs your willingness to be part of the committee, and that's it. So anybody who would like to run for committee member, and again, it's not this one, it will not be a vote. It's just if you want to be part of it, you're in. Okay, so este comité de título 1 no hay que hacer ninguna votación, simplemente es si usted quiere ser parte del comité, puede nada más levantar la mano y es parte, no hay que hacer votación. So we do have a committee already of family, so it will be just being added to the committee. But I just want to make sure that it's available for everybody. So anybody who wants to be part of the committee, I see. Will we be notified about the community Title I community meetings? Because that's yes. So, and they're also right now, they're on our YouTube channel. We have had several Title I meetings, and they're currently in the IAL YouTube channel. So anything that you may have missed, they're already recorded. IAL YouTube channel. Okay. IAL YouTube channel. Si se perdió de alguno de las reuniones de título 1, están grabadas en nuestro canal de YouTube de Inwood Academy, al igual que está en nuestra página web. Michelle, would you like to be part of the Title I committee? I will try to do, I mean, I know I joined 2 of them, but I wasn't able to speak because I got the email, the message the same day. So that I think I would like to join just so I could stay on top of the Title I committee. So I will Perfect. join, and I don't know who will send me the information or who's involved, but my email, you have it, my phone number. Yep. You share it with whoever, because yeah, I'm like at a loss with what's going on. All right. Perfect. Wonderful. Thank you so much, Michelle. Okay, anybody else? ¿Alguien más quiere unirse a este comité? Por ahora solo tengo a Michelle, que pude ver. Yo también, Tatiana. Patricia, okay. Okay, anybody else? Okay, so again, this will be this is recorded. So if anybody wants to be added to the committee, there is no time frame. You can join at any time and be aware of all the things that we're doing for Title I. Okay, so we're going to move on to the different leadership committee members that are leading those committees. So right now we have running for an Advocacy Committee. We have Angela Ruiz. And Angela, can you remove your camera? Okay, estamos ahora para los comités de liderazgo, las personas que están presidiendo estos comités. En este momento estamos mirando a Angela Ruiz. Angela, si quieres decir hola. Oh, estás en muda. Hola, buenos días. Encantadísima de pertenecer a ese comité.
Ya ustedes saben, cuentan conmigo para todo. Yo quiero pertenecer al grupo de abogacía porque quiero ser la defensora de todos los padres y nuestra escuela que ha hecho tanto por nuestros hijos. So Angela promotes our school, tells people about our school. She's always very proud about our school, and she's always advocating for the needs of our school. So, she will be the one for advocacy and community. So, and again, the same thing. Anything that is in English, we map as well. So that's for the information. And from everybody. So I'm going to next will be for college and career readiness. We have Lenny Chicone. Lenny, are you in? Guzmán. Yo la llamo, está bien. Buenas, Tatiana, ¿cómo estás? Escúchame, ahora fue que pude entrar porque estoy trabajando. Dime la pregunta otra vez que tenía alguien aquí ahora. So Lenny estaría dirigiendo el comité de preparación universitaria y es más que todo en estos comités, es decir, en sí darme ideas de cómo atraer más recursos a nuestros estudiantes, estar pendiente de lo que están los padres diciendo que les falta para nosotros traer mucho más recursos. Todos los comités, es más que todo la función del presidente del comité es de decirme a mí, mira Tatiana, las familias están necesitando esto, están preocupadas por esto, traer las quejas y decir yo quiero más de esto, yo quiero y así yo puedo trabajar y abogar en traer esos recursos para la escuela. Entonces, y claro, están pendientes de las necesidades en sí con el presidente y comparten todo esto también con el secretario, que sería en este caso Rina. Y si hay algo que se necesita para levantar fondos, entonces se comunicaría todo con Wanda. Entonces, this is, again, the job really of the committee leaders is just to keep a pulse of the needs of the community and in the different departments. So advocacy will be what are the needs of the school? How can we make sure that people know us and they know of all the work that we're doing and what are resources that we need to bring to our school to make it better? Then the next one is a college and career readiness. Lenny, she has been at the forefront to say my child would like to get internships or getting opportunities and opportunities for the kids. And so this is a way that she can bring in the concerns of the families and for us to look for those resources and advocate for the school to get more resources for our kids in terms of college and career readiness. Then the next one is entrepreneurs and finances. For entrepreneurs and finances, we have Patricia Estrella. Again, Patricia next with Carmen, they worked very hard, arduously for these entrepreneur and finances and getting also the resources for our distributions. Patricia was key in getting all the supplies and things like that for the distributions through World Vision. So I don't know if Patricia is here, but she has been, she would like to take over for that. And again, with these leadership committees, if anybody else wants to help out with that, we can take more people. Al igual está el comité de pequeñas empresas y finanzas y Patricia Estrella estuvo muy activa en traer los y distribuir claro, al igual que muchos otros padres, pero ella, al igual que Carmen, estaba tratando de que tuviéramos este equipo de pequeñas empresas y finanzas. Así que ella quiere dirigir este grupo que en el chat sería Money Mondays. Next will be for events, Giovanni Marte. And Giovanni, and you will be able to see the pictures if Giovanni is not here, but she will be the one who is always helping out with the events, community events, as well as just sharing with the distributions and things that we need to do. So she said that she would like to lead this committee.
And then we have special education, Patricia Jaques. Again, it will be for the Together We Can chat group that we have, and sharing all the resources, and will be the bridge with our partners from Include NYC, and we're trying to bring more partners like Synergia, and as well as Parent to Parent of New York State. El siguiente grupo es, tuvimos de eventos, Giovanni Marte, que siempre estuvo dispuesta a manos a la obra, claro, como les digo, con un equipo grande. O sea, por más de que no esté mencionando a los demás personas que están en eventos, quiero decirle que ella es la que quiere dirigir este equipo. Que siempre está, sí, manos a la obra. Y luego en educación especial, en el grupo de WhatsApp, Juntos Podemos, está Patricia Jaques. Y lo mismo estaría diciéndome cuáles son las necesidades de los padres, empezando con sus hijos, qué es lo que lo necesitan, qué es lo que los padres están quejando, porque para nosotros las quejas son muy importantes, porque así se forman las soluciones, se forman los vínculos con otras organizaciones, y estaríamos conectándola con organizaciones como Include NYC. Queremos establecer una conexión con Synergia en este momento, y también con Parent to Parent de New York State, de padre a padre del estado de Nueva York. And then we have from our wellness committee, we have the one who wants to run this year would be Tasha Valentino. In the past, we had Carmen Mitchell, who was our leader for this committee. And so she will be teaming up with Tasha. I don't know if Tasha is here. I know she has a class, so, and again, all the committees will be reporting to Carmen, since she's the president, and also to Jocelyn, so that everything is all passed on to the leadership team, so that the children and the parents are well supported. I see in the chat, Jocelyn, I would like to be part of the College and Career Ready Committee. Yes, so then Jocelyn, you will be working with Lenny, and then Lenny and anybody else who wants to be part of it, then we will be connecting with the actual, you know, people who are from the school who work with the kids directly, and would be like Kenneth and George, and then we will be also talking to the different colleges and things like that, so that we can have, and with alumni, to be able to have a better relationship with universities or NYU as well. So how does that look? Do I reach out to Lenny? Do you guys connect us? Once we get this on, then I'll connect you all, and we'll have the meetings that we were gonna select. Entonces, en este momento vamos a hacer las elecciones. La pregunta es cómo va a ser todo. So I'm going to put a link right now on the chat, and we are going to, if you guys go to and post your responses there, that's the form. And I'm going to share my screen so that you see how it looks. And I guess, okay, so I'm going to share my screen. As you can see, this is how it looks. So right now we have for president. So, you know, then if you want to vote for Carmen, just click here. For Rena, you just click on Rena. Treasurer will be Wanda, and again, here is Wanda, and the check that she just gave us, that will be Wanda. For Tasha, this is Tasha. And Angela will be for the committees. We have Patricia for Together We Can, which is special education. For events, we have Giovanni. I did not have a picture of Lenny, sorry. But
You just met her on the as she presented. So and then next, the question for that we just had. Oh, let's see. Oh, it will give you like an option, I guess. It will be to see. We will talk about the wellness committee. What is the best time to meet? And also, so you can tell, like, you know, what's the best time for the wellness committee? Just because the wellness committee wants to offer a workshop in particular that we're gonna have. We have a person we have invited, Beatriz Matos. So el siguiente es, va usted a poder decidir qué día para el comité de bienestar y hay otro sistema ahí para qué día le conviene para reunirse con los comités. So I'm just going to give you enough time to go to the link. Just hope it works. Excuse me. My thing, it says you need permission. This form can only be viewed by users, and on the thing it has my son's for some reason it has my son's information, not mine. Okay. Okay, so it's fine. I mean, I don't have to vote, but I cannot vote because it's not allowing me. I need permission, and it's under my son's IAL account. Okay, let me just That's probably why I never got any messages, because I don't. That's not my account. Jeannie, can you check in, because when you send the form, can you just Que sea más fácil. Tatiana, nosotros podemos votar nosotras mismas. Sí, tú te puedes votar por tú misma. Sí, claro. Okay. Okay. Hi, I just opened up the form, so everybody should be able to access it now. Hola, yo abrí el formulario, so todo el mundo tiene acceso ahora. ¿Dónde podemos ir a ese formulario? Ahí mismo. Sí, Tatiana mandó el link. Sorry, Tatiana, yo me voy a tener que ir. Okay, go ahead. Porque tengo que Carmen, trabajar. I'm sorry. Yeah, so Carmen, you have you can talk a few about the wellness committee and the things that you can offer. Okay, so I'm sorry because. Sorry. Yeah, and after Beatriz can talk about that. Carmen, sigue, habla sobre el comité de lo que tú puedes aportar. So, yo soy Carmen. Muchas personas me conocen por Miriam, porque mi segundo nombre es Carmen Mitchell. I'm the yoga instructor, Zumba instructor, and I've been doing Zumba in Inward Academy maybe like for 3 years. Por 3 años he estado dando Zumba in Inward Academy. Muchas personas ya me conocen, conozco a Michelle, muchas personas ahí las conozco. So yo ofrezco Zumba, yoga, health coach. I can help people to lose weight, change lifestyle, personas que quieran perder peso. Soy entrenadora personal. I'm training people also. Or we can do meditation. I offering so many different things. So I don't know who wants to think about it, what you want to do. Maybe Zumba, maybe yoga, maybe meditation would be great also. So lo que ustedes crean que ustedes quieren hacer, Zumba, meditación, yoga, ejercicio, puede ser un conjunto, me dejan saber. Please let me know. I don't know, Sacha, Ms. Yeah, Hello? Sacha Valentino. Sacha Valentino, she's not here today, right? Yeah, she's teaching. She's a teacher. Oh, okay. She's teaching right now, but. Okay, so just, want to give you a little bit what I'm doing. Right now, I'm teaching the kids in Children's Aid Society. I'm doing Zumba. Pretty soon, I'll be doing Zumba with them. So anything else, like if you want to do something, just get in touch with me, Tatiana. I'll be glad to do it. And it has to be in the afternoon if you think about it. Let me know. Si necesitan, puede ser en la tarde, mucho mejor para mí porque trabajo. Y creo que muchas trabajamos y necesitamos un tiempecito en la tarde. Creo que sí. Okay, thank you, Carmen. Thank you. And again, through like this, we're going to connect with the team and what's the best time to meet. And right now, I want to give them to Beatriz Matos.
for Vibrant for Health as an organization, a not-for-profit, and she has been one of our panelists in previous meetings, and she brings amazing workshops. So she wants to team up with our wellness committee and bring a workshop, and I would love for Beatriz to talk about it. Ahorita tenemos a nuestra invitada para el equipo de bienestar, está Beatriz Matos, que ha sido ya parte de nuestros eventos de recursos, trayendo información de la organización sin ánimo de lucro que representa Vibrante para Salud. Y ella tiene buenísimos talleres y que quiere aportar a nuestro equipo de bienestar. So, Beatriz. Gracias, Tatiana. Muy buenos días, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Beatriz Matos, como le dijo Tatiana. Yo soy una Family Advocate, así que vamos a trabajar muy unida con lo que es Ángela Ruiz, que va a estar también abogando por los derechos y todos los servicios que ustedes necesitan. Vamos a compartir con ustedes, me invitó Cristina y Tatiana, vamos a compartir con ustedes una serie que se llama Círculos de Seguridad. En esa serie, que es de 8 secciones, vamos a reunirnos por 8 semanas, un día a la semana, por aproximadamente 1 hora y media a 2 horas, no más de ahí. Casi siempre es 1 hora y media. Y en esas 8 secciones vamos a compartir diferentes estrategias de cómo tener más conexión emocional con nuestros niños, de cómo reparar conflictos. ¿Quién no ha tenido un conflicto alguna vez con uno de sus niños donde uno se pone enojado y el otro también? ¿Cómo reparar esos conflictos? ¿Cómo reparar a veces las ausencias que tenemos en muchas emociones que ellos presentan? Reconocer esas emociones sin palabras, porque cada niño expresa de forma diferente, con lenguaje, de mirada, de acciones. Pues en esa clase, que tiene más de 50 años de estudios que evidencian que tienen resultados, vamos a aprender todo esto. Es una clase muy buena, es una de mis clases favoritas de conexión emocional, de todas las que presento, y siempre cuando voy a un lugar, a una escuela, esta es la primera que me gusta presentar porque es la que nos ayuda a reconocer desde las bases las necesidades emocionales que tienen no solamente nuestros niños, sino también que tenemos nosotros como padres, como criadores, como personas que estamos cuidando. Nos ayuda mucho a conocer las necesidades emocionales de los niños y también de los adultos que están a nuestro alrededor. Así que les extiendo esta cordial invitación para que saquen ese tiempecito, va a ser los jueves. Ya ustedes decidirán con Tatiana y con Cristina cuál es el horario de lo que yo mandé que más le conviene para que hagamos esa serie de 8 semanas de 1 hora y media cada día. Y yo sé que le va a gustar, van a aprender mucha conexión emocional y vamos a tener mucha práctica. Es una clase donde nos sumergimos en lo que es la psicología de los niños y es una clase que debe de ser, yo siempre digo, mandatoria para todo el mundo, porque ustedes van a ver la diferencia que hay un antes y un después de ustedes haberse regalado este tiempo de tomar este taller. Así que las espero a todas y espero verlas pronto en esa serie. Gracias, Tatiana. Beatriz, si puede, Tatiana, para que ella le ofrezca una oportunidad para personas que conozcan niños que tienen autismo, ella tiene algo que decirle también. Bueno, Beatriz. Gracias, Cristina. Sí, tenemos un programa que se llama Self-Direction o Dirección Propia, que es para padres que tienen niños con autismo, necesidades especiales. Están unos vouchers ahora mismo donde el padre puede manejar directamente el padre lo que se le está dando a través de OPWTD para los servicios del niño. Muchos niños tienen un voucher de $40,000, $50,000, depende de la necesidad del niño. Muchas agencias lo manejan y a veces el padre quiere poner una persona para que lo ayude con las clases, para que haga algo con el niño y las agencias muchas veces no lo aprueban. Entonces se ha visto ese conflicto ahora más que nunca. Entonces el Estado ha puesto que sea el padre mismo el que maneje estos fondos. Si alguno de ustedes conoce a alguien que tiene un niño con autismo o ustedes mismos, se pueden comunicar conmigo. Voy a poner mi información en mi teléfono en el chat para yo ayudarlos a ustedes, para que ustedes sean los que manejen esos fondos del niño. Se llama Self-Direction o Dirección Propia, donde el padre que maneja esos fondos, usted hace los recibos y lo va sometiendo. Es muy sencillo, el proceso trata como 2 meses y estamos ayudando a muchos padres para que ellos sean los que escojan ese servicio. Usted tiene la oportunidad de saber quién va a cuidar a su niño, si va a viajar con el niño a otro país, se le paga el pasaje al niño también. Si va con él, ahí tiene que tomar un taxi, le pagamos el taxi al niño y al acompañante.
Son muchos beneficios que hay. Si va a hacer un campamento que es privado, también se le paga ese campamento, todo eso. Si va a un resort, si va, ahora mismo hay muchas, por la pandemia no estamos yendo, pero en el momento que podamos ir a un resort, esas cosas se pagan los gastos del niño y también de un acompañante. Si van a comer fuera, se pagan los gastos del niño y de la persona que lo está acompañando. Son muchas ventajas que se están ofreciendo ahora mismo para los niños con discapacidad, con autismo, cualquiera de esas condiciones. Así que si usted conoce a un padre, usted mismo que necesita estos servicios, estamos a la mayor disposición. Gracias. Thank you, Beatriz. So she is offering this workshop. Beatriz, is this only in Spanish or in English too? Va a ser solo en español. We only in Spanish because it's too difficult for the emotional connection to provide that in this both languages at the same time. But if there is a need, we can also look for other experts to offer it in English. Yes, we can offer in English. They have another family advocate that is in the English language. Okay. I So provide for the Spanish community. Beatriz, Yeah. que si en el chat tiene una pregunta que si tiene 17 años, el niño puede aplicar. Sí, con 17 años puede aplicar para estos servicios. Ya cuando pasa a 21 años es que OPWD lo considera ya para adulto, pero todavía 17 años califica. So the next thing is like Beatriz is talking about vouchers that are available for children with autism that can help financially for either trips or cab drives or even resources that are not covered. So right now those vouchers are available and she can give you more information about those vouchers all the way up to 21 years of age. So, and then another thing is that parent, Ana Balmazar also share about this great website, autismspeaks.org. So I just want to put it in the chat as well, so that if you have information, if you need information, please by all means. And reminder that this Saturday, we have the Include NYC Resource Fair with all the different programming that is happening after school, as well as summer programming and transition from to college, all the supports. So that's the fair, but you need to register, and the information is on the chat on Together We Can. Les recuerdo que también Ana compartió Autism Speaks, es una buena página que da mucha información sobre el autismo. Y también les recuerdo que este sábado 30 es la feria grande de recursos de Include NYC, que ofrece servicios después de la escuela, de verano y transición a la universidad. Así que tiene que registrarse. Si no está registrada, avíseme, y si no, búsquela en el chat. So just to conclude with Beatriz, for the Círculo de Seguridad, it's only Spanish, but we're going to do it on Thursday. I just want to give Thursday, if you filled out the form, it will ask you if you want to do it at 12 or at 3 on Thursday. So please complete the form and please vote for our family council officers. And that class will be Spanish, but it's a group in English. We can provide in English too. Another family advocate can come and provide in English as well. So for now, we're offering in Spanish, but we can offer in English as well. So please reach out to me so we can have that group. La pregunta entonces es, por favor, continúen votando. Solo tengo 10 respuestas, así que sé que tenemos muchos padres más que no han votado. Y para que entren, si no pueden votar porque no pueden en este momento, por favor háganlo después, pero solo para asegurarnos que esté toda la votación. I'm going to go by show of hands as well. So para asegurarme también, por favor hagan el registro para tenerlo oficial, pero si pueden mostrar de su mano quién vota por Carmen Pichardo para presidente. Okay. 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 Okay.
All right, so vamos, Carmen, quedas de presidente. Ahora de secretaria para Rina de la Cruz. Who wants to vote for Rina for secretary? Just a show of hands. Okay, and again, you can always vote again to make it official. So yes, Rina, you're a secretary. Treasurer for Wanda, again, show of hands. Tesorera para Wanda. Okay, muy bien. Okay. Okay, Wanda, presidente. Y luego los comités, ya los comités están establecidos, simplemente era la presentación de los comités, están todos reafirmados. Bienestar, de nuevo, estamos en Bienestar, Tasha Valentino, Abogacía, Ángela Ruiz, Together We Can, Juntos Podemos, Patricia Yaque, Giovanni Marte de Eventos y Patricia Estrella de Finanzas y College and Career Readiness, Lenny. So again, I just wanna make sure that everybody's all set. If you have any questions, please unmute yourself now. Si quiere ahorita. Yo quiero decir algo, Tatiana. En la encuesta, para poderse ir, hay que marcar las 2 horas, porque si no te da error. Entonces no la he podido mandar porque da error cuando tú no le contestas las 12 y las 3 de la tarde. Yeah, she's right. En order, para uno poder pasar, tiene que darle a la 2. Ajá, de la 2. Entonces tiene que ser una sola hora porque esa es la que vamos a elegir. Entonces, sí, eso está pasando. No sé si pueden mejorar eso. Thank you. Y quiero eso va decir con la todos votación. los officers, felicidades al nuevo equipo. Estoy agradecida de todo su trabajo y estoy looking forward en trabajando con ustedes. Y te tiré un chin de Spanish ahí. Estoy muy agradecida y espero que nosotros vamos a tener los próximos meses bien éxito. Thank you. Thank you. Okay, so if you have a few more minutes, I know that we passed the time, but if you have a few more minutes, I just want to share that the amazing thing that Play Study Win is doing for our kids. So I just want to quickly share my screen for Play Study Win. Si tiene unos minutos más, sé que nos fuimos antes de más allá del tiempo, pero quiero demostrar lo gran trabajo que está haciendo Play Study Win, nuestro programa de enriquecimiento de la escuela secundaria. Ellos están ofreciendo robótica, baile, coding, cocinando, ingeniería musical, videojuegos, los Girl Scouts, debate. Tiene un pasaporte de joven a hombre, anime, mentes curiosas, crochet y arte. Son algunos de los clubes. So I'm just I'm translating it because for time, but you can read it on the PowerPoint. And estoy nada más traduciendo y ustedes lo pueden leer en la presentación. Los niños pueden escoger 2 clubes. Uno para lunes y martes y otro para jueves y viernes. Luego, es de clubs de lunes y martes, jueves y viernes, es de 3:30 a 6. Y ya les digo, todo esto es gratis. Y los miércoles, como salimos temprano, es de 1 a 3. Y hacemos mucho para crear comunidad con cada grado y hacemos actividades y juegos con los estudiantes. Nosotros damos los mismos utensilios para cada club los lunes de 1 a 4. Recuerden, los lunes repartimos comida, alimentos a las familias preparados en la escuela intermedia y ese mismo día repartimos los utensilios de los clubs, porque si está haciendo algo de robots o si está creando algo para una computadora o si quiere cocinar algo o lo que le pida para participar, necesita los utensilios. Entonces hay que recogerlos en la escuela intermedia. So here's how you can sign up. But if you weren't able to sign up, you can also find it on
YouTube. I mean, on the Instagram. And you can always email inwood.psw@gmail.com para usted registrarse. Puede estar en el Instagram de PSW o también puede mandar un correo a inwood.psw@gmail.com. Y ya le digo, es muy divertido y es una otra forma para que los niños no estén solo en la computadora con juegos, sino también interactuando, creciendo y expandiendo sus mentes. También ellos tienen clubs de lectura, así que es muy bueno para ellos. So I just want to share with PSW is only available from for 5th through 8th grade. It's only for middle school. Solo está, desafortunadamente, solo estos clubes están para la escuela intermedia. Pero nosotros estamos tratando de hacer sociedades con la escuela secundaria y traeremos más información sobre el programa de SYEP, que el programa es de trabajo para los estudiantes, que van a abrir mucho más oportunidades. Y les recuerdo, si su niño está interesado en abogar por su comunidad, en este momento están abiertas las oportunidades para Community Board, para el junta comunitaria. Tenemos buenas conexiones para que pueda desarrollarse como liderazgo y pueda representar a nuestra comunidad. Así que si su niño está interesado, todavía están abiertas las aplicaciones hasta febrero 1 para el junta comunitaria. Si le encanta la política y hablar. With high school, Ms. Nicole Pellegrino is the one who can hook you up with all the great opportunities for internships. And any child who wants to have a club can propose a club. And at this time, we really want to have for student council for students to really participate, and particularly for your kids who are graduating, student council can influence where the trips are going to be for graduation and prom. So by all means, participate. Para estos clubes de Play Study Win son solo para la escuela del 5 al 8. Les recomiendo mucho que tomen ventaja y se inscriban a sus niños y reciban los utensilios de acuerdo de 1 a 4 los lunes. Y en cuanto a los niños de la escuela secundaria, Nicole Pellegrino es la que la puede conectar con los programas como de SYP, que es de trabajo del gobierno y que es pagado, o otros programas con pasantías que le dan oportunidades de explorar diferentes carreras. Si estamos tomando mucho a que los niños participen como el consejo estudiantil y especialmente el consejo estudiantil de la escuela intermedia y la escuela secundaria. En la escuela secundaria también podrían decir a dónde quieren ir para celebrar su paseo de graduación y prom de festividades. Okay, so I want to take in any questions. Ahora quiero tomar cualquier pregunta. Yo, Carmen. Okay. Para uno comunicarse con la muchacha para los trabajos, ¿cómo? Si algún teléfono o email, no sé. O Nicole Pellegrino. Voy a poner aquí Nicole. Sí. Y lo otro es, yo vi en algo, no sé si fue en el chat o no sé dónde fue, que yo sé que de la escuela, para la graduación, que pusieron como unas cuantas sesiones de lo que van a hacer, los paquetes, que incluye los paquetes de la graduación. Entonces, sí. Eso está en el YouTube channel de IAL, está en eventos, el video que informa a todos los padres sobre, y ya saben, si se pierden de alguna reunión, la grabamos
y está en el YouTube channel de Inwood Academy. Porque dice para Kalahari, entonces, como dice. Sí, pero yo le digo, si eso puede cambiarse. Si hay niños que dicen, no, Okay. todavía tienen forma de ellos participar en la decisión. Y entonces quiero preguntar, following up de Carmen, el comité de CCR, de los seniors, nosotros podemos hablar de eso, ¿verdad? Eso es parte del... Yes, and as well as if there are parents who have any complaints about the new schedule or the links or anything, then that will be a good way for you to advocate for that, for those do families. that with Lenny, right? Like when we meet with Lenny, the Yes, committee. and right now we have that on the chat. It's called Success in High School and Success in Middle School. Right now we're having two different ones, but you will have to monitor both just to see. So if anybody wants to complain or anything like that, that will be posted there about the schedule, or even if they have problems with the hotspots or internet issues or anything like that, that it's has to do with the academic portion. So so that we are aware of things, and we don't have issues like with Michelle, who said, I missed some things. So we want to make sure that we have more people engaged and you know, on top of everything, so I don't miss all the things that are happening. So en este momento, si para el comité de desarrollo profesional y preparación para la universidad, está en este momento en el chat de WhatsApp como Success in High School o Success in Middle School. Si no está en esos chats, yo lo puedo agregar. Y si tiene cualquier queja, ya sea de la nueva horario, tiene nuevas ideas o tiene problema con el internet o cualquier cosa que le prevenga a su niño estar aprendiendo, ese comité puede abogar por usted, al igual que oportunidades se ponen ahí sobre oportunidades de trabajo, oportunidades de conexiones con universidades y cosas por el estilo. So, Jocelyn, who's in that committee with Lenny, then you guys will have to monitor that and bring ideas, and then we'll work it all together so that we have more resources for the school. Thank you. All right, any other questions? ¿Alguna otra pregunta más? So Christina is Carmen, really. When Beatriz said Cristina is really Carmen for us. Sí, es verdad, yo iba a aclarar ese punto, que Beatriz me dice Cristina. Ajá, so it's Carmen Cristina. Entonces, Carmen Cristina. Así es que me llamo, pero regularmente para aclarar. So, sí. So Cristina, como está de presidente, entonces va a estar teniendo acceso a todos los chats que tenemos en WhatsApp. Y ya les digo, todos los comités estarían reportando todo para Jocelyn, cosa de que ellos tienen reuniones mensuales con el comité de la escuela, que es los jefes de los jefes. Entonces, ella puede dar toda la información de nuestras necesidades de nuestra escuela y de cómo traer la mayor forma de servir a nuestros niños. Y de innovar, porque no solo queremos, como líderes, no solamente queremos estar en como debemos estar, sino innovando, creando y avanzando. Hacer el cambio. Exacto. Podemos, una pregunta. Quiero decir una cosa, perdona, Carmen, de the Board of Directors. Este equipo, ellos son padres, entienden y en verdad son gente que están aquí para servirnos a nosotros. Por eso es súper importante que cualquier inquietud, cualquier idea, lo que sea, que lo comuniquen para nosotros pasárselo a ellos, because again, ellos están súper interesados en ayudarnos a nosotros crear el mejor ambiente para los hijos de nosotros. Y la voz de ustedes, los padres, es la guía. Y ellos están claros en eso y apoyan eso. Nada más quería encourage you. Enfatizar.
por favor, que se comuniquen. Nosotros somos lo que hacemos la escuela. Nosotros somos partners de ellos y ellos están súper otra vez interesados en la inquietud de cómo ellos pueden servirnos. Ellos en verdad no quieren servir y ha sido un privilegio trabajar con esta gente porque yo veo el amor que ellos tienen por los hijos de nosotros y ni lo conocen. Y eso para mí vale. So, nada más quería darle ese apoyo. Gracias, Carmen. Gracias a todo el mundo por, again, yo siendo parte de esto. Justin, can you say it in English, please? I'm sorry. Lo que quería, bueno, sí, termina ahí para yo decirle. I just wanted to just, again, thank everyone and just wanted to just let everyone know that all these individuals that are part of the board of directors, they really care. They not only care about our community and us, they really care about our kids. And they are always looking for ways of how they can support the school through the parents' point of view. And for me, it's been a privilege because they're from different parts of life and they really care about our kids and they really are looking for ways to just help us improve what we're doing. So I just want to encourage you that even if you think it's nothing important or whatever, just throw it out there because you're part of the fabric of helping inward growth. Thank you again. Go ahead. Lo que quería agregar a Tatiana es que uno aparte de mi cargo, puedo dar sugerencias, por ejemplo, para el comité de hacer, proporcionar dinero para... Tú estás en todos los comités, como presidente tú estás en todos los comités. Ok, porque como yo siempre tengo ideas. Tú estás, como eres presidente, tú tienes la batuta. Ok, bueno. Tendré que entonces recopilar los números que me pertenecen para estarnos comunicando. Sí, yo te comunico con todos. Okay. Yo los comunico con todos. Okay, so finally. Oh, did anybody else want to say anything? No se está escuchando. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Ok, so por último quería decirles, y voy a compartir mi pantalla, que si quieren, ya pronto van a haber otra vez abertura para nuevos estudiantes, así que si quieren compartir de nuestra escuela, hay dos organizaciones que en verdad no habían puesto atención, y tienen información que no está correcta de nuestra escuela todavía, o sea que hay que corregirla. Pero si ustedes quieren empezar a corregirla dando comentarios de cómo es la escuela y cómo puede, para que otras personas se beneficien de nuestra escuela, pues entonces visítenla y entren sus comentarios. Voy a entrar aquí en el chat las páginas de esas páginas web que dicen como si fuera restaurante sería Yelp. Entonces para darle un grado a la escuela y más que todo lo cogen por los comentarios que dicen los padres. Entonces por eso quería compartirlos. Para que escriban sus comentarios, porque ya les digo, estas páginas no sean, yo las estuve viendo y no están todavía en el nivel que debería estar, porque no nos han evaluado muchos años, entonces tienen información antigua, pero se puede mejorar si usted pone en sus comentarios de cómo es la escuela para que otras personas se beneficien entrando a nuestra escuela. So, like I mentioned before, these two organizations, these two websites, Inside Schools and Great Schools, are great forums for parents to find out about us. But they haven't graded our school in a long time, so the information is outdated. But you can update it by writing a review. So there is the, for Inside Schools, I put in the link, the link so that you can review it, and that will help to update it a little bit.
and we'll work to see if they can come in and check us out. So because it's very outdated. But yes, by all means, if you can go and review our school and give some information, that will be great. Oh, so question now from Patricia. How was the hearing if we were approved? We still are waiting because it's not, the results are not given till like, I think it's May. So the hearing is not, you know, it's a long process. It's a long process. La pregunta es si en la audiencia cómo nos fue, si nos aprobaron y la escuela elemental es un proceso largo, o sea que creo que solo hasta mayo nosotros sabemos. Ok. Tatiana, ¿qué va a pasar con las votaciones? ¿Se va a arreglar eso? Jenny era la que estaba encargada de esto. Ella lo arregló ya, me dice. Y, ok. ¿Trata de nuevo? Sí. Y ahí está también qué día, qué hora conviene para jueves. Sí, eso es que dice. Ella dice que ya está arreglado. Ok, voy a entrar. Okay, so it's official. We have our new family council officers, and thank you so much for your time and thank you for voting.